¿Cómo Pablo Escobar gastó sus miles de millones de dólares? Si gastaba más de 15 millones de pesos colombianos al mes en bandas elásticas para las pacas de dinero en efectivo que tenía, llegando a ser la persona más millonaria que existió en todos los tiempos. La mayoría de nosotros alguna vez soñamos con lo que haríamos si tuviéramos demasiado dinero. Quizás unos me dirían que ayudar a su familia, otros ayudar a los más pobres. Mientras tanto, varios de nosotros pensaríamos en comprarnos coches de lujo. Una mansión con una enorme piscina y enviar a nuestros padres de gira mundial. Si bien es imposible saber exactamente qué tan grande era el dinero que poseía el capo de la droga Pablo Escobar en el momento de su muerte, se estima que su patrimonio neto era de 30,000 millones de dólares. 30,000 millones de dólares. De hecho, si convertimos los dólares que tenía Pablo Escobar a los que valen actualmente, eso equivale a 59,000. Millones de dólares. Y es que en 1976, Pablo Escobar ayudó a fundar el cartel de Medellín en su país natal, Colombia. El negocio principal del cartel era la exportación de sustancias. La fortuna de Escobar comenzó a crecer rápidamente y de pasar a ser un contrabandista simple, llegó a ser el narcotraficante más grande de todos los tiempos, incluso superando al Capone. En el apogeo de Pablo Escobar ganaba 420 millones de dólares a la semana, que son 22,000 millones de dólares al año, o convertidos a su moneda nacional, serían casi que 2,000 millones de pesos colombianos a la semana y más de 66 billones de pesos colombianos cada 365 días. En el año 1989, Pablo Escobar fue catalogado como el séptimo hombre más rico del mundo. Como te puedes imaginar, Escobar llevaba un estilo de vida alocado y muy lujoso. Se divertía demasiado y poseía innumerables coches de lujo. Compró 15 aviones, 6 helicópteros y varios barcos. Eso se suma a la flota de vehículos y submarinos que compró para el tráfico de drogas. Sí, nos escuchaste bien, 2 submarinos. También compró específicamente un Learjet para transportar dinero en efectivo. Escobar compró un equipo de fútbol profesional y docenas de casas de lujo en Colombia y en todo el mundo. Su residencia principal era una finca de 7,000 acres conocida como la Hacienda Nápoles, en la jungla a pocas horas de Medellín. Según se informa, la Hacienda Nápoles costó cerca de 63 millones de dólares. La
casa principal, construida al estilo de una mansión colonial española, tenía todos los lujos que un huésped pudiera desear. También había una opulenta casa de fiestas individual. La extensa finca tenía piscinas, una pista de aterrizaje, establos llenos de caballos pura sangre que podrían... podrían costar hasta 4 millones de dólares. Un campo de fútbol profesional, canchas de tenis, una pista de carro, chocones o karts, una plaza de toros propia y privada para cualquier tipo de eventos con políticos o narcotraficantes, lagos artificiales con cisnes, patos y avestruces, un garaje enorme y privado para una colección de autos antiguos y de lujos, esculturas de dinosaurios en tamaño real que podrían costar hasta 1 millón de dólares, aparentemente hechas de huesos prehistóricos genuinos. Y por último, pero no por ello menos importante, la hacienda Nápoles contaba con un zoológico privado lleno de 200 animales que... podrían costar hasta 800 millones de dólares, ya que entre ellos habían hipopótamos, cocodrilos, cebras, entre otra clase de animales. De hecho, cebras no habían, como no las pudieron importar desde el África. Pintaron varios burros con rayas negras y blancas para simular una cebra, pero inclusive habían hipopótamos, jirafas, elefantes y leones. Muchos de los animales habían sido introducidos de contrabando en Colombia, a bordo de los aviones de Escobar cargados de droga. Y por si fuera poco, el camino de entrada a la hacienda Nápoles tenía un arco adornado con una réplica del avión monomotor Piper Clough que había llevado el primer cargamento de coca de Escobar a los Estados Unidos. Entre las diversas propiedades que Escobar poseía en la Florida, se encontraba una mansión minimalista en un exclusivo barrio de Miami Beach, la casa de 8 habitaciones. Tenía paredes de cristal de piso a techo, terrazas envolventes, amplias terrazas para descansar, una cocina al aire libre, una piscina de borde infinito y palmeras altísimas. Para esta época esos lujos eran impensables hasta para los más ricos de aquella época, pues eran muy escasos de conseguir y además muy costoso el mantenimiento. Lo mejor de todo es que la propiedad medía 3,000 metros cuadrados y estaba situada con vista al frente del mar. La vista era tan increíble que el horizonte del centro de Miami Beach posaba ante el balcón de Pablo Escobar. Además, estaba el lugar secreto de fiesta de vacaciones de este personaje, construido en la tranquila y rural Isla Grande, justo al frente de la costa colombiana. Este complejo de lujo constaba de una mansión, apartamentos frente al mar, un patio rodeado de palmeras y una enorme piscina y una pista de aterrizaje para helicópteros. La finca contaba con más de 300 habitaciones, bien equipadas para los huéspedes. Según se dice, los baños incluso tenían duchas de oro macizo, enchapadas en oro de 18 quilates que podían costar... hasta 1 millón de dólares. La propiedad más famosa de Pablo Escobar era una prisión. Él mandó a construir la propia prisión para dejarse encarcelar por el gobierno colombiano, negociando que se prohibiría la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos. De allí nació la muy famosa y célebre frase de Pablo Escobar que decía: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. La catedral era una prisión que había sido construida según sus gustos y necesidades, y que además era protegida y blindada por escoltas de la mafia. Tras entregarse, el jefe narco subió a un avión y aterrizó en su nuevo centro de detención. Tenía una pista de aterrizaje personalizada para que en caso de que lo visitara algún político o alguna figura importante del narco pudiera aterrizar en helicóptero o avioneta. Esta cárcel fue construida encima de una colina, en medio de una vasta vegetación, lo que le hacía poco accesible. Para llegar a la propiedad había que conducir por una carretera que recorría casi 14 kilómetros de
desde el centro del municipio. En sus alrededores contaba con una malla de protección que estaba bajo custodia de la Policía Militar de Colombia. De hecho, a la llegada de su propia cárcel lo acompañaron varios miembros de su organización. Entre ellos estaba Otoniel González, Carlos Aguilar La Mugre, John Jairo Velázquez alias Popeye. Días después llegaron otras personas relevantes de su círculo. A pesar de que supuestamente era una cárcel de máxima seguridad, la realidad es que estaba muy lejos de serlo. Se parecía más a una mansión. Los medios de la época, de hecho, la tildaron de la cárcel de la máxima comodidad. Escobar intentaba hacer sus rutinas con relativa normalidad, pues continuaba al mando de su imperio narco e instruyendo a sus soldados. De alguna manera se había convertido en un nuevo centro de operaciones. Allí llevaba una vida de privilegios. Su habitación tenía varias características de la suite de un hotel, ya que contaba con chimenea, un refrigerador con alcohol y comida, camas grandes y una gran vista panorámica hacia el valle. El dormitorio había sido decorado por su esposa y confidente Victoria Eugenia Henao. Ella lo visitaba frecuentemente con sus hijos. De hecho, en la cárcel se construyó su propio bar, canchas de fútbol, salas de billar, un gimnasio y cabañas aledañas. Todo esto para que el líder del cartel de Medellín y sus subordinados vivieran en aparente tranquilidad. La prisión era más o menos lo que sospechábamos, un club de campo lleno de artículos de lujo, plasmas, refrigeradores y equipos estéreo de última generación. Y es que esta no era su única excentricidad. A la catedral también habrían llegado varias veces camiones con mujeres por las noches, entre ellas varias Miss Universo y modelos muy importantes de la época que se les pagaba altas sumas de dinero por asistir a las fiestas bajo la amenaza de que si no recibían el dinero y asistían a las fiestas de Pablo Escobar, les matarían a todos sus familiares, comenzando por sus abuelos hasta por sus hijos y después seguirían ellas. Pero la gran mayoría de estas mujeres asistían por gusto propio. Se dice de que en esas fiestas varias de ellas cumplían los placeres de Pablo Escobar y sus fetiches más horrendos. De hecho, en el penal de Pablo Escobar se encontraban cartas de mujeres de todo el mundo, las cuales eran fanáticas de él y le rogaban porque las invitaran una vez a una de estas fiestas de Pablo. Pablo era tan famoso y tan poderoso que todas las modelos del mundo estaban locas y eran fanáticas empedernecidas de él. De hecho, agentes de la DEA dijeron que cuando ingresaron al inmueble de Pablo, registraron encontrar batas de encaje y juguetes sexuales. Y como Pablo Escobar era un tipo que no pernoctaba más de 2 noches seguidas en un mismo sitio, mandó a construir en su cárcel varias cabañas para dormir en diferentes habitaciones y en distintas cabañas conforme pasaban las noches para no sentirse tan atrapado. A pesar de que su cárcel era la más grande y lujosa del planeta Tierra, no quería sentirse en prisión y de hecho construyó varias cabañas para pasar este dolor que tenía por dentro. La sentencia de Pablo Escobar era de 5 años de prisión, pero un año después de haber ingresado a este paraíso carcelario, la estadía de Escobar tuvo un final abrupto. El presidente Gaviria se dio cuenta de que la cárcel era en realidad un sitio lleno de lujos para este capo y todos sus aledaños, y que continuaba activo en el negocio narco, por lo que ordenaron que fuera trasladado a una base militar. Y como Escobar seguía con el miedo latente de ser extraditado o derechamente ser asesinado si ingresaba a una cárcel común, la noche del 22 de julio de 1992, el capo de las sustancias pateó una pared del recinto que solo estaba construida de yeso y consiguió escapar junto a sus sicarios. No quedó ni una sola alma dentro de la lujosa cárcel y todos ese día escaparon y se convirtieron en fugitivos de la justicia. Pero al contrario de lo que muchos pueden pensar, Pablo Escobar, lejos de su vida alocada, invirtió mucho dinero en obras de caridad. Muy consciente de su imagen pública, buscó generar buena voluntad, hizo donaciones millonarias a las iglesias y hospitales de Medellín y otros municipios pobres de la región, construyó campos de fútbol para los niños, parques y pavimentó carreteras. También estableció programas de alimentación para niños desnutridos y también creó proyectos de reforestación, plantando muchos árboles en Medellín. Escobar incluso construyó un nuevo barrio, llamado el Barrio Escobar desde cero en Medellín. Construyó más de 1000 casas
casas para familias que vivían en las favelas de los barrios más peligrosos de la ciudad. Se consideraba que este acto era una forma de que Escobar comprara la lealtad del público y construyera un lugar donde pudiera esconder sustancias, armas y dinero. Hubo una época en la que Pablo Escobar le advirtió a toda la población que por cada policía que ellos mataran les iba a regalar $1,000, y si le quitaban la vida a un policía de alto rango podrían recibir hasta $10,000 solo por cabeza. De hecho, muchos lugareños hablan de que Pablo Escobar aparecía de vez en cuando en la plaza del pueblo y comenzaba a repartir dinero a la gente. De hecho, una vez se vistió de Papá Noel y repartió regalos a los niños. Sus actos de caridad le valieron a Pablo Escobar el apodo de Robin Hood. Incluso era tan querido por el pueblo que una vez se lanzó para el Congreso de Colombia y gracias a su reputación logró ganar. Pero el ministro... El ministro de Justicia condenó a Escobar y lo destituyó del cargo. Más tarde, Escobar tomó represalias ordenando que lo mataran. Supuestamente a finales de los años 80, Escobar ofreció pagar la deuda nacional de su país. La deuda nacional de Colombia estaba en $10,000 millones. Si le eximían de cualquier tratado de extradición, Pablo Escobar pagaría la deuda del país colombiano. ¿Te imaginas dónde lo hubiera hecho? En ese momento Colombia sería un país muchísimo más desarrollado, pero quizás más lleno de violencia. De hecho, hay una anécdota poco conocida pero muy particular que contó su hijo hace muy poco tiempo. Él comentaba de que era muy fanático de Michael Jackson y su padre, para cumplirle ese capricho, le iba a pagar a Michael Jackson $1,5 millones por una fiesta privada. Pero en el momento de que Michael Jackson entrara a la isla, lo iban a secuestrar y no le iban a permitir la salida hasta que pagara una suma de $5 millones por el rescate. Así era como Pablo pretendía secuestrar a Michael Jackson, el rey del pop y la estrella más mundialmente conocida del momento. Era tanta la fortuna de Pablo Escobar que en cada casa que compraba, que se estima que compraba al menos una propiedad por semana para esconderse del gobierno, de sus enemigos o para organizar fiestas muy lujosas, enterraba dinero en pacas, enterraba dólares para tenerlos escondidos en caso de que los llegaran a atrapar o necesitara dinero en un futuro. De hecho, hasta en el día de hoy se siguen encontrando pacas que escondió Pablo Escobar, las llamadas huacas, en las cuales enterraba hasta $100,000. De hecho, se cree que Pablo Escobar quemaba dólares, desperdiciaba tanto dinero que a veces tenía que quemar el dinero. Pero los bancos colombianos se negaron a tocar su dinero sucio, por lo que lo acumuló en cuentas suizas. En ese momento gastaba $2,500 al mes en gomas elásticas para su efectivo, montones de dinero que simplemente se quedaban en depósitos. Escobar estaba perdiendo el 10% o $2,100 millones debido a que el papel moneda que tenía almacenado era destrozado por las ratas o también por elementos como la humedad. Escobar comenzó a esconder dinero por todos lados, cavaba hoyos y enterraba montones de dinero en efectivo, envueltos en plástico, en campos agrícolas y cuevas. También escondía dinero en las paredes de las casas de los miembros del cartel. A menudo, después de que sus sicarios escondieran dinero en su nombre, Escobar los mataba. De esa manera, nadie sabía dónde estaba enterrado el dinero. En 1992, después de que Escobar dejara atónitos a algunos rivales y los enterrara en los terrenos de la catedral, el gobierno colombiano decidió trasladarlo a un verdadero cautiverio. Pero como vuelvo y reitero y ya comenté, Escobar sabía cómo escaparse. De hecho, Pablo también era muy fanático de las Harley Davidson. Fue la primera persona en introducir ilegalmente en el país colombiano una moto Harley que se dice fue un regalo a su primo Juan Enrique Urquijo Gaviria, alias Aret. Entre su higiene personal destaca, y hay que remarcar, que Escobar era muy excéntrico en cuanto a su higiene. Puede ser catalogada como una de sus muchas locuras. Así, sus duchas podían durar hasta 3 horas, mientras que solía cepillarse los dientes durante 45 minutos y lo hacía con un cepillo para niños. Además, no le cortaban el cabello, se lo cortaba él mismo y solo su mujer lo hacía alguna vez. Entre todo, también
también por seguridad, ya que un barbero podría cortarle el cuello mientras lo rasuraba, entonces por seguridad no lo hacía nunca. Por si alguien quería infectar su sangre mediante un corte no lo pudiera hacer, así que ninguna persona estaba autorizada para tocarle el pelo a Escobar, mucho menos con cuchillos en la cabeza. Por esto mismo los manteles de la mesa de Escobar eran bordados a mano. Por ejemplo, los manteles de su casa eran bordados a mano en Venecia, por lo tanto eran exclusivos, únicos y solían tardar 4 años. Desde que se pedía que se elaboraran. Por eso podrían costar hasta $7,000 solo un mantel para una de sus mesas, y con tantas propiedades que tenía se dice que llegó a gastar $1,000,000. Las flores que posaban en sus edificios eran mandadas a traer desde un avión privado a la capital para transportar flores que decoraran la parte alta de sus penthouse, y mandaba aviones desde Bogotá hasta Medellín para que en su edificio, el edificio Mónaco, que se ubicaba en Medellín, que tenía 1,700 metros cuadrados, se decorara con flores de la más alta calidad. ¿Pero qué fue lo que pasó con la fortuna de Pablo Escobar después de su muerte? Bueno, gran parte de la fortuna que tenía Pablo, entre obras de arte evaluadas hasta en $4 millones, joyas, diamantes, oro que compró mientras estuvo en su apogeo, quedaron bajo las manos de su familia, quienes ahora supuestamente viven haciendo conferencias por el mundo entero y les pagan casi $10,000 por una hora de charlas. La ex esposa de Pablo Escobar da giras por el mundo paseando en diferentes hoteles de lujo, ya retirada con el dinero que dejó su marido después de su muerte. Casi todas las propiedades que tenía Pablo Escobar en los Estados Unidos, incluida la mansión que tenía en Miami Beach, fue confiscada por las autoridades y finalmente fue vendida, y más recientemente en 2016 fue demolida. En la mansión se encontraron 2 cajas fuertes ocultas. Una de ellas fue forzada antes de poder abrirla. El dueño de la propiedad trasladó la otra caja fuerte a un banco por seguridad. Nunca han revelado el contenido de lo que se encontró en el interior. A lo largo de los años, la gente ha encontrado escondites de dinero en efectivo y lingotes de oro de Escobar. En 2015, un agricultor colombiano encontró $600 millones enterrados en barriles de plástico en un campo que estaba cavando. El dinero fue confiscado por el gobierno colombiano. Como Escobar mantuvo en secreto la mayor parte de los escondites donde escondía su dinero, muchos de ellos siguen ahí, sin ser descubiertos. Hace poco, en la casa donde mataron a Pablo Escobar, su hermano desenterró una de las caletas que contenía casi $40 millones en el barrio Laureles de Medellín. Mientras tanto, el cartel de Medellín sigue vigente hasta el día de hoy y se transformó en la tan conocida como Oficina de Envigado, quien es la que controla y maneja el poder dentro de la ciudad de Medellín, y es uno de los pilares más grandes del crimen organizado en Colombia. Lo que hizo Pablo Escobar fue tan grande que es imborrable y hasta el día de hoy sigue vigente. El legado de Pablo nunca va a ser borrado por nadie. Violencia, bajas, dinero, excesos, convirtió a Colombia en el infierno sobre la tierra. La gula, todos los pecados capitales por haber...